Listo. Ahora sí. Entonces, so who wants to do the conversation with me? ¿Quién quiere tener la conversación conmigo? Yo creo que vamos a hacerla corta, unos 4 o 5 minuticos. De hecho, con el grupo anterior, que es el nivel 2, tuvimos una rápida así de 2 minutos, de 5 minutos. O sea, yo sé que con algunos de ustedes va a ser pues más, pero vamos a cortar. A ver, quién quiere intentarlo? No, no es difícil. Yo sé que aquí hay varios que pueden ya realizarla. A ver, ¿quién quiere intentarlo? ¿Algún voluntario? ¿Mm? Muchachos, ¿quién? A ver, ¿quién? No sé. ¿Angie? Yo creo que sí. Bueno, Angie ya la hemos hecho la vez pasada, pero bueno, ok, no importa. No. Ok, vamos a intentarlo, ok. Let's try it, Angie. Okay, I'm going to ask you some questions. You have to answer those questions, and then you have to call me back those questions. So let's start. What do you do in your free time, Angie? What do you do in your free time? Eh, I play, no sé cómo se dice, videojuegos. Video games? Video games? I play video games of Mario. Mario, okay, Eh, yeah, that's really good. eh, Play soccer. Education? No más. No more? Did you play basketball? No. I play. Ay, se me olvidó. Se me olvidó cómo se niega. Espera, es que se escucha un poco de interferencia. A ver, espera, se escucha un poco como de háblame. Se me olvidó negar. Ah, ok. Recuerda que no I, digas lo que te pregunto. Entonces yo te pregunté, ¿do you play basketball? uh, I, I played it. No, I did play. Se me I olvidó. don't. Ahí digamos con el don't. Okay, I don't play basketball. Okay. What are you doing in this moment, Angie? What are you doing in this moment? ¿Qué estoy haciendo en este momento? Yes. Estudiando. I am studying. Okay. Yeah, very good. You are studying. Are you going to work? No, are you going to study English tomorrow? Are you going to study English tomorrow? Que si yo estudio inglés mañana. Ah, que vas a estudiar inglés mañana ya. Are you going to study English tomorrow? Yes, I am studying English tomorrow. ¿Y cómo decimos ese yo voy a? ¿Se acuerdan del going to? Que se lo repasaremos también. I am going Ah, to. okay. Ya. I going to study English English tomorrow. tomorrow. Are you going to travel to Cartagena next vacations? Are you going to travel to Cartagena next vacation? No, go. I'm not going to. No, Yes, sí. I'm not going to. Yeah. I'm going to in vacation tomorrow. Travel. No, traveling. Ay, se me olvidó. Me repite otra vez. Okay. Are you going to travel to Cartagena next vacations? Entonces, no, I going to, no, ay, otra vez, mire, ya estoy más perdida. Don't worry, don't worry. I am not I am not going to travel in Cartagena, ¿sí? to In Cartagena. vacation in Cartagena. Okay, yeah, very good. Now, did you eat? Okay, what did you eat yesterday morning? What did you eat yesterday morning for breakfast? ¿Qué voy a comer al desayuno en la But mañana o qué comí? what did you eat yesterday? Ah, ¿qué comí ayer Ajá, al desayuno? yes. I ate, five? Ay, no me Yes, acuerdo. I ate. Yeah. I ate egg, bread, pan is bread, Bread. Yeah. and meat. Okay. Yeah. That's good. Now, finally, ask me a question in simple past. Ask me, for example, ¿trabajaste ayer? Ask me that question.
Em, ¿Trabajaste ayer? Did you work, se dice? No, el verbo anormal, pregunta. Did you work last, no es, Ayer. did you work yesterday? Ok, yeah. Ask me, ¿vives en Vélez? Ask me, ¿vives en Vélez? Eh, do you lay in Vélez? You live in Vélez, good. Ask me, ¿estás trabajando en Barbosa? Are you working in Barbosa? Very good. And finally, ask me, ¿viajarás mañana? ¿Viajarás mañana a Barbosa? Eso es, are you going to travel tomorrow in Barbosa? To Barbosa tomorrow. Perfect, Angie. That was perfect. Really good, very good. Entonces, Se me vea, dificulta el pasado, se me olvida. sí, y no, y mira que, o sea, estuvo súper bien. Que ya hemos visto 4 tiempos. Con esos 4 tiempos ustedes se pueden defender hablando de lo que sea. O sea, ya te lo puedo preguntar, ¿qué hizo la semana pasada? ¿Qué va a hacer mañana? Bueno, en fin. Esos 4 tiempos son fundamentales. Sí, entonces ahí estuvo súper bien. Algo así, digamos, es la conversación final que yo tengo con ustedes, la cual ustedes pueden elegir, en la cual yo les pregunto, después les digo que me pregunten en cada tiempo. Mañana precisamente vamos a hacer un resumen de esos 4 tiempos, porque yo sé que hay muchos que de pronto se les olvida, no se olvida, bueno, no se acordaban que el did era para el pasado, el are you con el ing para el presente continuo. Sí, yo sé que esos 4 tiempos siempre va a haber dudas, pero si ustedes dominan esos 4 tiempos, dense por bien servir, muchachos. O sea, con los 4 tiempos son fundamentales. De hecho, con el tiempo que ustedes ya vieron la vez pasada, con el pasado, cuando vimos el verbo to be en pasado, ustedes ya con eso pueden crear un nuevo tiempo, un nuevo quinto tiempo verbal, que es el pasado continuo. Y yo no les voy a decir nada, ustedes me lo van a armar, se van a dar cuenta que es súper fácil. Ok, wait a minute. Okay, no, it's too big. Wait a minute. Okay, we already saw the past. So I was, you were, she, he, it was, they were, we were. ¿Se acuerdan cuando vimos eso, no? Lo del verbo to be en pasado. I was, yo fui o yo estuve, you were, tú fuiste o tú estuviste, she, he, it was, ella fue, él estuvo, bueno, they were, ellos fueron, ellos estuvieron. ¿Sí? ¿Se acuerdan que para decir yo estuve en Barbosa ayer? I was in Barbosa yesterday. Ahora para preguntar, ¿estuve yo en Barbosa ayer? Recuerden que el verbo to be va de primera, ¿no? Was I in Barbosa yesterday? Si yo quiero decir, mi mamá estuvo, no, otra que no sea estuvo. Mi mamá era una profesora. No sé, my mom was a teacher. Mi mamá era una profesora. Ahora para preguntar, mi mamá era una profesora. Was my mom a teacher? Si se acuerdan que el verbo to be pues se pone primero. Vamos a colocar uno con were. Por ejemplo, my parents were in class last week. Mis papás estuvieron, were, porque ya saben que estamos hablando de they, de ellos. Mis papás estuvieron en clase la semana pasada. Ahora, ¿cómo preguntamos? ¿Estuvieron mis papás en clase la semana pasada? Ahí es where Were my parents in class last week, very good. Ya saben que para preguntas lo que hago colocar es este was, where, lo coloco de primeras. Yo estuve en Barbosa ayer. ¿Estuve yo en Barbosa ayer? Mi mamá fue una profesora. ¿Fue mi mamá una profesora? Para decir sí, ella fue una profesora. Yes, she was a teacher. Y para la negación, no, she was not, recuerden, o she wasn't a teacher. Y ¿estuvieron mis papás en clase la semana pasada? Yes, they were in class last week. O no, they were not in class. Ya recordaron este pasado, el verbo to be en pasado.
Se lo hemos visto, creo que fue la semana pasada, ¿no? ¿Alguien tiene alguna duda de este pasado? Sí, de este pasado. No. Yes, no, no, pero a ver, alguien levantó la mano por acá. Luisa Alejandra, cuéntame. Luisa, ¿ibas a preguntar algo? No. Ok, les decía que con esto ustedes ya pueden armar un tiempo que es el pasado continuo. Ustedes ya saben el presente continuo, ¿no? Que es, por ejemplo, I am working, que todos los verbos van con ing y el verbo to be para decir yo estoy trabajando, para decir las cosas que estamos haciendo en el momento, ¿no? My dad is traveling, mi papá está viajando, todas esas cosas así, ¿no? Que van el verbo to be y el verbo ing. Ese tiempo no les va a aparecer aquí en las copias, pero pues es bueno que lo sepan ya. Con eso, ya ustedes, si aquí dice I am working, es yo estoy trabajando, que es el presente continuo. ¿Cómo diríamos yo estaba trabajando ayer? ¿Cómo creen que sería yo estaba trabajando ayer? Yo estuve trabajando ayer. Es Recordemos que hay, aquí, I was working. exacto. Recordemos que esto es la contracción bueno, este es el pasado de I am, este es el pasado de you are, de todos estos, ¿no? Entonces, si yo digo, yo estoy trabajando, para decir yo estuve trabajando es I was working, ¿sí? Si digo, mi papá está trabajando, ¿cómo se llama? Mi papá estuvo trabajando el año pasado. My dad was traveling. Es cambiar el verbo to be. Y si se dan cuenta es fácil, ¿no? Es el mismo presente continuo, pero ya lo que cambia es el verbo to be. Yo quiero decir, nosotros estuvimos bailando anoche, toda la noche. Entonces, digamos, bueno, nosotros estamos bailando. We are dancing. Nosotros estamos bailando. Nosotros estuvimos bailando. We were dancing. Digamos, last night, anoche. Este pasado continuo, si se dan cuenta, ya ustedes lo pueden sacar con lo que hemos visto. Es muy utilizado para contar historias. Es muy, muy utilizado para contar historias. Si ustedes me quieren decir, yo estaba bailando con una y de hecho ahí lo pueden combinar con el pasado. Mm, si ustedes me están contando, no sé, digamos, yo salía a rumbear la fin de semana y ustedes me quieren decir, yo estaba bailando con una niña cuando mi novia llegó. Digamos, ¿cómo dirían ustedes eso? Yo estaba bailando con una niña cuando mi novia llegó. ¿Cómo sería ese? Yo estaba bailando. ¿Cómo creen que sería esa? I was dancing. I was dancing. Ajá, yo estaba bailando con una niña. Pero, o sea, pero no sé cómo se escribe but. No, 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 pero sino con una niña. Ah, ahí es with. With, ajá, yes. With girl. A girl, ajá. ¿Cuándo mi novia llegó? ¿Cómo es cuándo? Cuando es Gwen. ¿Tú When, eres? ajá, mi novia. Gwen. El boyfriend, girlfriend. Bueno, ya, boyfriend es novio, exacto. Y novia, Sí, sí, sí. girlfriend, ok, ya. Bueno, llegó es arrived. Arrived. El verbo arrive es llegar y lo ponemos en pasado que es arrived. Si se dan cuenta, aquí tenemos combinación del pasado continuo con el pasado simple. Es muy utilizado, como les digo, para esas historias. Bueno, quería hacerles, como les digo, este tiempo como tal todavía no lo vamos a tocar, pero sí quería como que lo tuvieran en cuenta, como que es muy, muy utilizado para esas historias. ¿Listo? Now, what we are going to do in this moment, I don't remember if we already saw the WH question with the simple past. Did we already watch that? ¿Ya vimos con ustedes las WH question con el pasado? No recuerdo. Sí, señor. Ah, sí, ya las vimos con ustedes, ¿no? So, if we ask, for example, if I ask you these questions, wait a minute. Here I have some questions. So, let me see. Okay, here I have 6 questions with the past simple, the simple past, and the WH question. For example,
When did you travel? When did you last travel? Ese last lo pueden omitir, pero en caso tal aquí es ¿cuándo fue la última vez? When did you last travel? O sea, ¿cuándo fue la última vez que viajaste? Where did you go? What is where did you go? ¿Dónde fuiste tú? Espérame un segundo. Ok. Quiero que respondamos estas de acá. Entonces, quiero hacerlo con alguien. A ver, me puede responder esas 6 preguntas. A ver, ¿quién? Bueno, Angie ya lo hizo. A ver, ¿quién más quiere responder esas preguntas? Yo le voy ayudando ahí. Who else wants to do it? ¿Quién más quiere? Yo le voy ayudando a responder esas preguntas acá. A ver, alguien más. ¿Quién se anima? ¿Quién se anima? José, Jason, Alejandro. Acá hay varios que yo sé que pueden hacerlo. Diana también, Cristian. A ver, muchachos, ¿quién lo intenta? ¿José? You want to try it? A ver, muchachos, ¿quién? Alejandro, Julián, ¿no? ¿Otra vez con Angie? No puede ser, imposible que no haya alguien más. Sí, yo sé que con usted ya la vez pasada tuvimos una conversación así. A ver, vamos a hacerlo acá. A ver, espérenme. Creo que va a ser Angie mientras tanto, pero ustedes la pueden ir respondiendo también mientras tanto. A ver, dice, where did you last travel? ¿Cómo cree que responderíamos esa? When did you last travel? ¿Cuándo fue la última vez que viajaron? Entonces vamos a responderla en español. La última vez que yo viajé, esa se la voy a dar así, digamos, the last time I traveled, es la última vez que yo viajé, was, digamos, en December. La última vez que yo viajé fue en diciembre. Ese the last time, para que se lo graben. Si quieren decir, por ejemplo, la última vez que yo jugué fútbol fue ta. Entonces, last time I played soccer was last year, digamos. La última vez que yo jugué fútbol fue el año pasado. Entonces, para que tengan en cuenta ese the last time, que es muy utilizado. Now, where did you go? ¿A dónde fuiste? ¿Cómo responderíamos esa? Digamos, yo fui a Barranquilla. ¿Cómo diríamos ese? Yo fui a Barranquilla. Vamos a responder la número 2. Where did you go? ¿Cómo diríamos I esa? went to Barranquilla. Dime. I went to Barranquilla. Ok, Diana, ya. I went to Barranquilla, yeah, very good. Recordemos que el pasado de go es when, very good. Now, vamos a continuarla haciendo, ok. Who did you go with? No sé si se acuerdan ese tipo de preguntas, eso lo vimos en el nivel 2. ¿Qué significa ese? Who did you go with? ¿Con quién fuiste? Exacto, ¿con quién fuiste? ¿Cómo responderían eso? Yo fui con, no sé, mis papás, ¿cómo diríamos? I went with my parents. Yeah, very good. With my parents. Yo fui con mis papás. Very good. Now, the fourth question. How did you get there? ¿Cómo llegaste allí? Ese get es muy utilizado. Y el pasado es got. ¿Cómo llegaste allá? No sé, podemos decir, yo llegué en avión. ¿Cómo diríamos eso? El pasado de get es got. ¿Cómo diríamos eso? Yo llegué en avión. I got in, no sé cómo se dice avión. Ok, normalmente, claro, uno diría en avión, uno diría in, pero cuando estamos hablando de medios de transportes colocamos by, ese by plane. By es por, pero en este caso, siempre que utilicemos medios de transporte, vamos a utilizar el by. Si, por ejemplo, yo quiero decir, yo voy en tren a trabajo. I go by train
O yo viajo, bueno, yo voy en tren, by train to work. Es para que tengan en cuenta ese by. Entonces, I got by plane. ¿Listo? Now the fifth question. Where did you stay? What is where did you stay? Stay is permanecer. Entonces, ¿cómo sería ese? Where did you stay? ¿Qué sería ese? Si stay es permanecer, ¿qué sería? Where did you stay? ¿Ese es dónde permaneciste? Exacto. Y ese es un verbo regular. Es como dirían, yo permanecí en un hotel. How do you say that? Como diríamos, yo permanecí. Si es regular, ¿qué le hacemos a los regulares? Fácil porque le ponemos solo la ed, ¿cierto? ¿Cómo sería? I stayed Entonces, I stayed, ya, en un hotel. in hotel o I In a baby. hotel. Ya, no. Ese by solo va cuando sea de los medios de transporte. Allá el resto sí va la in normal. Entonces, yo permanecí en un hotel. I stayed in a hotel. Yo permanecí en un hotel. Listen, the last one. Vamos con la última. The sixth question. What did you do there? What does it mean in Spanish? What did you do there? ¿Qué hiciste ahí? Ah, ¿qué hiciste allí? Entonces, ¿cómo diríamos? Por ejemplo, no sé, yo visité muchos lugares, yo compré cosas, bueno, no sé cómo. ¿Qué me dirían ustedes ahí? O sea, se les ocurra. Recordemos que visitar es visit y es verbo regular, o sea, se le agrega la ed, ¿no? Visit. Entonces, ¿cómo sería? Yo visité muchos lugares, ¿cómo diríamos eso? Once you do it. So remember, I visited. Recuerden que cuando el verbo termina en T o en D, sí pronunciamos la E. Normalmente aquí decimos stayed, bueno, worked, played, traveled, como si la E no existiera. Pero recuerden que cuando el verbo se termina en T y es regular, sí pronunciamos bien esta E. I visited many places. Bueno, yo visité muchos lugares. I visited many places. I bought some gifts. Yo compré algunos regalos. Bueno, ya como sean. De hecho, mañana, como les digo, mañana muy importante porque vamos a hacer un repaso precisamente de esto que es muy importante, el presente, de este pasado, de esos 4 tiempos que son, los dicho, fundamentales. Now with this, you are going to do this part. Here we have a little what? A little reading. So first, I'm going to read the reading. Now we are going to translate it to Spanish in this moment. So here we have, Shaw, where did you grow up? Did you remember what is grow up? Did you remember where did you grow up? Where did you grow up? ¿Quién se acuerda que era ese grow up? Grow up es crecer. Entonces, where did you grow up? ¿Dónde creciste? Y el pasado de grow up es grew up. Que yo crecí. I grew up in Texas. Yo crecí en Texas. Entonces, si yo les pregunto a ustedes, where did you grow up? ¿Dónde crecieron? Ustedes me pueden decir, yo crecí en Vélez. I grew up in Vélez. I grew up in Cimitarra. ¿Sí? Entonces, where did you grow up? I grew up. Now, were you born there? What does it mean in Spanish? Were you born there? What does it mean in Spanish? ¿Quién se acuerda de ese I was born? ¿Quién recuerda qué era lo que significaba ese I was born? Si yo digo I was born in Vélez. I was born in Vélez. I was born in 1992. Recuerden que señor.
Es yo nací, ¿cierto? Exacto. Ajá. I was born, recuerden que es yo nací. Para decir ella nació, she was born. Es colocarles el verbo to be en pasado a todos, pero con el born. Ellos nacieron. They were born. Ellos nacieron. Nosotros nacimos. We were born. Nosotros nacimos en tal lado. Entonces, la pregunta acá es la siguiente. The question is this one. Where were you born? Okay, no, wait. Were you born there? ¿Naciste allí? Were you born there? Yes, I was born in Dallas. Sí, yo nací en Dallas. And when did you come to Angeles? Los Angeles. When did you come to Los Angeles? When did you come? ¿Cuándo vas a ir a Los Ángeles? ¿O fuiste? Ay, no sé. Come es venir. Entonces, ¿cuándo viniste a Los Ángeles? When did you come to Los Ángeles? ¿Cuándo viniste a Los Ángeles? In 2000, en 2000. En el 2000 ya. In 2000. Now, how old were you then? What does it mean in Spanish? Si how old are you es cuántos años tienes. How old are you? ¿Qué creen que sería? How old were you? ¿Qué creen que sería ese? How old were you? ¿Cuántos años tenías? Ajá, ¿cuántos años tenías? Then es entonces. Entonces, how old were you? ¿Cuántos años tenías entonces? I was 18 years old. Y esa es la forma para decir, recuerden que la edad, recuerden que para preguntar how old are you, ¿cuántos años tienes? Y que en inglés respondemos I am, digamos en mi caso, 17 years old. Yo tengo, bueno, digamos que son 17 años. Y para decir, yo tenía 27, bueno, yo tenía 15 años, 16 años el año pasado. Yo digo, I was 16 years old el año pasado. Last year. Aquí, yo tengo 7 años, yo tengo 17 años, aquí yo tenía 17 años el año pasado. Now, wait a minute. I was 18, yo tenía 18. I went to college here. What is college? I went to college here. What does it mean? I went to college there. Here, I'm sorry. Yo fui a ese college. ¿Se acuerdan de ese college? College es muy utilizado para decir university, para cuando están en la universidad. I went to college here. Yo fui a la universidad aquí. What was your major? ¿Cuál fue tu especialidad? Este major es tu especialidad. Drama, que se especializó en drama. I was an actor for 5 years after college. Yo fui un actor por 5 años después de la universidad. Really? ¿En serio? Why did you become a hairstyler? Muy importante este become. Become es convertirse. Why did you become a hairstylist? ¿Por qué te convertiste en un estilista? Because I needed the money. Porque yo necesitaba la plata. ¿Ya? And I love it. Y porque me encanta. So, what do you think? Muy utilizado este what do you think. ¿Qué significa ese? Yo siempre les pregunto a veces, what do you think about the president? What do you think? Bueno, digamos. ¿Qué piensas? ¿Qué piensas o qué crees de tal cosa? What do you think? Well, bueno, ahí simplemente, Actually, in this part, yo en el taller que ustedes tienen que realizar, creo que es en el taller 2, espérenme. ¿Cómo van con los talleres? Me preguntaron por la fecha. Recuerden que la fecha es de mañana, no, de este viernes en 8 para presentar los talleres. Igual ya con lo que damos hoy mañana ya pueden tener casi todos. A ver, espérenme. Este es el segundo taller. Yo les he explicado cómo realizarlo. Creo que hasta acá. Esa parte la vimos con ustedes, ¿cierto? Si no estoy mal. Sí. Sí, esta parte la vimos, ¿cierto? Sí, no recuerdo. Sí, ahí es colocar was, bueno, Sí. los que Exacto, simplemente es colocar was, wasn't, were, weren't, sí, según la persona, ya saben. Entonces, I was, ¿cuál va con I? I was, my father was, he was, o bueno, depende, was o wasn't, were o weren't,
si están afirmando o negando, depende de la conversación. And now this part is really easy. Write 4 sentences about each picture. So here we have 6 famous people, you know, Frida Kahlo, Jackie Robinson was a baseball player. Andrew Husband, she was an actress, but I don't know her. Ni idea quién será ella. Se supone que es una actriz, ¿no? Andrew Hepburn. Okay, here we have Bruce Lee. I know who Bruce Lee is. He's an actor now. Coco Chanel, okay, she's the fashion designer, señora de moda. Mark Twain, he's a writer, un escritor. And here there are some personal dates about them. For example, Frida Kahlo was born in Mexico. She married the painter Diego Rivera. Se casó con un pintor, el pintor Diego Rivera, ¿no? Here we have Bruce Lee. He was born in the US. Él nació en Estados Unidos. He was in the movie Enter the Dragon. Él estuvo en la película Enter the Dragon. Regresa el dragón. Okay, so now according to that, you are going to write some sentences. For instance, or for example, Frida Kahlo was a painter. Wait a minute. Yeah. Frida Kahlo was a painter. She was born in 1907 in Mexico. She married painter Diego Rivera in 1929, and she died in okay, me dio aquí esta fecha. So what do you have to do here? According to this information, you have to write sentences. Okay? Did you understand? Puedes prácticamente pasar la información que dice en la imagen ahí abajito, pero en oración. Ajá, yeah, exacto, pero tenemos que hacerla en oraciones. We are going to do an example. We're going to do an example with the second. The second person is Jackie Robinson. So we are going to write the first of Jackie Robinson. Entonces nos tenemos que guiar por esto. Entonces aquí dice que fue una pintora, ¿no? Entonces, Frida, ¿cómo diríamos acá de esta? Para decir, Jackie Robinson era un beisbolista. Jackie Robinson was Yeah. Jackie Robinson was a baseball player. Recuerden que ese player es jugador. Player es jugador de básquet. Aquí fue, como decimos, por ejemplo, futbolista, soccer player. Basquetbolista, basketball player. Entonces, listo. Ya tenemos la primera frase que fue un beisbolista. Si nos guiamos por esto, podemos decir cuándo nació, en qué fecha. ¿Cómo diríamos ahí? ¿Qué más podríamos decir ahí? He was born. Okay. He was born. Yeah. En 1919. ¿Cómo leemos las fechas? Yo les he explicado a ustedes cómo leen las fechas. 1919. Hay 2 formas de leer las fechas. La más común es dividiendo las fechas. La más común es decir, por ejemplo, he was born in 1919, o sea, en 1919. Esa es la más común. O podemos hacerlo como nosotros lo decimos en español, en 1919, o sea, he was born in 1999. Sí existen esas 2 formas, pero la más común es dividir las fechas aquí. En vez de decir 1954, decimos 1954, 1907, ¿sí? Esa es la más común, pero existen las 2. Entonces, listo, él nació en 1919, in the US, or USA. Listo, según esta. Ahora, ¿qué más podemos decir de él? ¿Qué más podemos decir según esto que está acá? Bueno, aquí es prácticamente lo mismo, ¿no? Así, él fue el primer afroamericano en jugar en la Liga Mayor Moderna de béisbol. Entonces, aquí podemos colocar he, y es colocar lo mismo que está ahí. He was the first African, Esto de acá.
Listo, podemos acortarlo. Bueno, ahí lo podemos dejar. Y por último, podemos decir, como dice acá, si se dan cuenta, en cada una hay 4 oraciones. Acá hay una oración, 2 oraciones, 3 oraciones, 4 oraciones. La última en la que él murió es para hacerla en pasado. He died. Die es morir, died es regular. Entonces le ponemos él murió. Y pues aquí nos da la fecha. Siempre nos da la fecha de cuando nació y la fecha cuando murió. En 1972. Entonces, he died 1972, creo que era bueno. Sí. So, is there any question about this? ¿Tiene alguna duda de cómo realizar este punto de acá? No? Is that easy? Eso está easy. Okay, that's good. This is easy. Eso es prácticamente, bueno, espero que yo cuál les envié a ustedes. Yo les envié este. Ese acá es súper fácil. This part is really, de hecho este taller, ese último taller, no tiene cosas muy complicadas. Ya es más o menos con los que ustedes saben, simplemente algo más de vocabulario. For example, this one. Okay, here we have some subjects of the school. Estas son unas típicas materias que se ven tanto en el colegio como en la universidad, ¿no? So look at this. Do you think these classes are easy? ¿Crees que esas clases son okay, easy, difficult, or interesting, or boring? So here, what you have to do is that in this part, in easy, for you, what do you think that is easy? For example, for me, easy for me is, I don't know, physical education. So I write physical education. For me, easy is art. So I write art. Easy, whatever. What is difficult for you? I don't know, in my case, is math. Yeah, for me, I'm really bad at math. So maybe science, I don't know, science. What is interesting for you? I don't know, drama, whatever. What is boring? What is boring? ¿Aburrido? Aburrido, yeah. So in this part, you have to write what of these is boring. For example, for me, I don't know, what is boring? Computer lab, I don't know. Maybe geography, I think so, a little bit. I don't like geography. Geography, okay. So in this part, you have to write that. Simplemente es colocar estos acá, según ustedes, cuál es fácil, cuál es difícil, cuál es interesante. That's easy for you. Now look at this. Complete the questions, use the words in the box. Here we have how old. So for example, what was your favorite subject? Subject is materia. So what was your favorite subject in high school? ¿Cuál fue tu materia favorita en el colegio, en la secundaria? Entonces, it was math. O sea, esta fue matemáticas. También podríamos responder de otra forma. Mi materia favorita fue tal cosa. O sea, my favorite subject was math. Now, what do we write here? Was your favorite teacher? ¿Cómo sería acá? ¿Qué preguntaríamos acá? Para decir quién fue tu... Es who, ¿sí? Who, sí, exacto, ya. Who was your favorite teacher? ¿Quién fue tu profesor favorito? My math teacher, mi profesor de matemáticas, Mr. Song. Now here, did you graduate from high school? Te graduaste de la secundaria. En 2006. Entonces, ¿cuál sería la pregunta acá? Bueno. Exacto, ¿cuándo? ¿Cuándo te graduaste de la secundaria? En 2002. When did you graduate from high school? So, according to the answer, you have to answer, that's all. Entonces, de acuerdo a la respuesta, simplemente ustedes tienen que llenar acá, que llenar esa parte de ahí, en esa primera hoja. ¿Listo? In here, who was? Okay, this part, scramble the questions about elementary school days. So then answer with your own information. So here we have to order the questions. Entonces, según lo que vimos al principio de la clase, ¿se acuerdan cuando estábamos viendo lo de ¿dónde está? Lo del verbo to be en pasado, que por ejemplo, si yo quiero preguntar, a ver, no sé. ¿Cómo preguntaríamos quién fue
tu mejor amigo en el colegio? ¿Cómo diríamos eso? ¿Quién fue tu mejor amigo? ¿Cómo diríamos esa? Tenemos quién, que es who. Fue was. Entonces, who was your best friend in high school? High school. ¿Quién fue tu mejor amigo en el colegio? Entonces, my best friend was, I don't know, Andrés, whatever, digamos. ¿Cómo diríamos? ¿Quién fue tu actor favorito? Tu profesor favorito. ¿Cómo diríamos? ¿Quién fue tu profesor favorito en la secundaria? ¿Cómo preguntaríamos esa? Who was your Who was your teacher favorite? lo contrario, favorite teacher Okay. in high school, en la secundaria, in high school? Aquí, my favorite teacher was ta ta ta. Me equivocamos el nombre. O it was o whatever. Es para que tengan cuenta de que cuando vamos a hacer este tipo de preguntas con las WH question, va primero la WH question, después va el verbo to be en pasado y después va el sujeto. Precisamente en esta parte, vean, tenemos how was your first day of school? ¿Cómo fue tu primer día de... Bueno, aquí no tenemos ningún sujeto. ¿Cómo fue tu primer día de colegio? Ya pues, ustedes acá deben responder. It was... ¿sí? Refiriéndose al día. O pueden decir, mi primer día de colegio fue, bueno, it was, I don't know, boring, fue aburrido, it was funny, divertido, lo que sea. Now look at this. How do you think that is the question? ¿Cómo creen que sería la pregunta acá? Recuerden que todas estas son con las WH questions, o sea, todas tienen que empezar con el quién, con el qué. Entonces, ¿cómo sería esa? Who was Yeah. your favorite teacher? Your Very good. favorite Your favorite teacher. Entonces, identificamos primero el who, después tiene que ir el verbo to be en pasado, en este caso was, después your favorite teacher. Entonces aquí responden. Y podemos hacer la forma larga que como les acabo de decir, my favorite teacher was, o podemos decir it was. Bueno, pon un nombre ahí. Juana, no sé, lo que sea. Y lo mismo. What do you write here? ¿Qué escribían en esta de acá? Les ayudo aquí con esta. What was What was... your favorite class? Very good. What was your favorite class? ¿Cuál fue tu clase favorita? It was... Y ahí ponen la que sea. ¿Listo? ¿Qué tal esa parte? How is that part? Easy. Sí, ok. Listo, muchachos. ¿Hay alguna pregunta hasta el momento? Digamos, de lo que hemos visto hasta el momento en este cuarto nivel. Que de hecho, pues no ha sido tanto, pues, pero bueno, sí, no. Bueno, fue el pasado simple, el tema más importante, el pasado simple, con las WH question y el verbo to be en pasado. ¿Qué más vimos así? Esos fueron los dos temas, digamos, más importantes. Entonces, ¿quién tiene alguna duda? Para que me digan. ¿No? All good, todo bien. Profe, perdón la pregunta, para la estructura para preguntar con la doble question, para, o sea, el ejemplo que estamos viendo anterior, es que usted no la dijo, pero no la alcancé a escuchar bien. Ah, pero para el taller que están haciendo acá, sí, para el de Who Sí, Was. sí, señor. Ah, bueno, ahí la estructura va primero la WH question, va a estar la WH question, después va el verbo to be en pasado, y después ya va, pues ya todo depende porque aquí no hay un sujeto como tal, ya depende de la oración. Por ejemplo, aquí sí hay un sujeto. Ah, porque esa es una pregunta normal. Sería, where did you spend your free time? ¿Dónde gastaste tu tiempo libre? Entonces todo depende de la oración. Entonces mañana vamos a hacer, muchachos, un resumen general de los 4 tiempos principales, de lo que tienen que saber hasta el momento en esos 4 niveles. Presente simple, presente continuo, futuro y pasado. ¿Listo?
para que, bueno, si todos queden al mismo nivel. Y como les dije, si alguien quiere decidir de que al final quiere hacer la conversación conmigo y no hacer el taller, aunque yo creo que ya más de uno ya lo tiene casi hecho, creo. Pero el que quiera hacer la conversación conmigo al final y no presentar ni el taller ni la evaluación escrita, pues me dice. ¿Listo? Y hacen la conversación como la que hice al principio con Angie. ¿Listo? ¿Alguna otra duda, muchachos? Todo claro. All clear. Ok. Cuando es was were se colocan más que todos los verbos con ing, ¿sí? No, o sea, depende, porque si estamos hablando del pasado continuo, que ese lo vimos un poquitico al principio, sí, pero si no, o sea, todo depende de la oración. Por ejemplo, si te das cuenta en estas que estamos dando acá, pues ya no va el siguiente verbo con ing. O sea, si tú quieres decir yo estuve haciendo, yo estuve trabajando, ahí sí, pero en este caso no. De hecho, en estas copias no va a aparecer ese pasado continuo. Ah, ok. Sí, pues solo era esa duda. Sí, igual obviamente pues, Profe, si lo quieres saber, profe, perdón, ahí en el pasado continuo el verbo, bueno, lleva ing, pero el verbo va en presente, ¿cierto? O ¿el sea, pasado continuo? Sí, señor. Sí. O sea, no, pero si es regular o irregular, no pasa nada, o sea, solamente le colocaría el ing al final, ¿sí? Exactamente, o sea, Pero cuando no hay alguna, ¿cómo se dice? una regla o O sea, excepción así como siempre. sí, eso, profe, ¿alguna excepción para colocarle la ing? No, señor, eso es lo chévere, o sea, por eso el pasado simple es el único que es como difícil, porque hay que aprendérselo, cuáles son regulares, pero eso solo aplica para el pasado. Para el resto, para el futuro, para el presente, pasado continuo, el verbo va normal. Entonces, I was eating, yo estaba comiendo. Todos los verbos van con ing normal. Igual en yo comeré, I will eat. Yo como, I eat. Lo único que cambia para yo comí, I ate. Yo comí, que es el pasado simple. El resto de los tiempos, el verbo se utiliza normal. ¿Listo? Ah, listo, gracias. Okay, good. Very good. Okay, I think that's all for today. So I think that's all for today, guys, and then see you tomorrow. That's all for today. Bye-bye. See you tomorrow. Have a good afternoon. Bye.